Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es una clase en la que voy a hablar sobre el tema del rol de la mujer en el movimiento de Jesús. Y este es quizás uno de los aspectos más revolucionarios del proyecto de Jesús. El rol de las mujeres dentro de esta nueva sociedad por él propuesta, por él proyectada, por él. eh, para hacerlo, para hablar sobre el rol de las mujeres en el movimiento de Jesús, voy a centrarme fundamentalmente en el libro de Rafael Aguirre que se llama Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. A ver, si partimos del mensaje de Jesús como un proyecto de liberación, es necesario tener en cuenta que esta liberación incluía deshacerse del patriarcado, ¿sí? Eh, Recuerden que Jesús tiene un mensaje fundamentalmente antimonárquico, retomando la experiencia de las comunidades de la Confederación de Tribus, pero además de ser antimonárquico, él le va a poner un acento antipatriarcal. Eh, y esto significaba un cambio rotundo en el rol de la mujer dentro de la sociedad. Para rastrear el nuevo rol propuesto por Jesús, es necesario tener en cuenta algo fundamental. Las fuentes que nosotros tenemos eh, para comprender este periodo histórico son fuentes androcéntricas, ¿sí? Transmiten una visión androcéntrica de la historia, es decir, es una historia hecha por hombres desde el punto de vista de los hombres y con una historia que considera, o un punto de vista que considera con naturalidad que el varón, el hombre, es el prototipo de la humanidad y la mujer es lo otro, lo que, lo que se define en relación al hombre. Eh, Gustavo Gutiérrez, uno de los creadores de la teología de la liberación, eh, sostiene que la historia humana fue escrita por una mano blanca, una mano de varón, una mano de varón blanco de la clase social dominante, y en cambio la perspectiva de las víctimas de la historia es diferente. Y se han hecho muchos intentos desde el poder hegemónico, desde el poder dominante, se han hecho intentos por borrar de su memoria el recuerdo de las luchas de la mujer. Y esto sería, de alguna manera, privarles de una fuente de energía, de una voluntad histórica de rebelión, ¿sí? Acallar las voces de los oprimidos. Entonces, hacer historia de las mujeres es ir contra toda corriente, es ir a contrapelo de la historia oficial. Eh, Parte de la historia de las mujeres es la falta de fuentes sobre las mujeres en la historia. ¿Sí? ¿Me explico? Algo fundamental en la historia de las mujeres es que no hay fuentes sobre su historia o fuentes sobre las mujeres a lo largo de la historia. Entonces, lo que sostenemos, eh, siguiendo a estos pensadores, siguiendo a Gustavo Gutiérrez, siguiendo a Rafael Aguirre, pero sobre todo a Gustavo Gutiérrez, sostiene él que hay que hacer una hermenéutica de la sospecha, ¿no? Que descubra, ir ante pequeños indicios, sospechar de que detrás de eso hay algo mucho más grande, ¿no? Hay que fijarse en la cara oculta de la historia, en justamente lo que no dice, ahí va a estar el secreto, la historia de las víctimas. Hay que fijarse en pequeños detalles, en indicios medio enterrados que nos pueden proporcionar pistas sobre el papel de la mujer. Así como si fuera la punta de un iceberg, ¿no? Que nos hace ir a ver qué hay debajo de la superficie, que es algo mucho más grande que esa pequeña punta que se hace visible. Además, hay que tener en cuenta que incluso la selección del canon de la Biblia
Es decir, el que decidió que son estos los libros oficiales, los libros sagrados, inspirados, bueno, se hizo en un momento en que la Iglesia estaba consolidando su proceso de institucionalización, y entonces se marginaron los escritos provenientes de grupos en los que el rol o el protagonismo de las mujeres era mayor. Sin embargo, a pesar de este recorte arbitrario hecho por hombres de la clase dominante, pudieron sobrevivir, pudieron subsistir eh, partes de informaciones históricas que muestran un gran protagonismo femenino en este cristianismo primitivo. Ahora bien, el movimiento de Jesús era de carácter inclusivo y no exclusivo, ¿sí? No se restringía a una élite de puros, como sí era, por ejemplo, el movimiento de los decenios del Qumran. No intentaba marginar a los que no fueran parte del movimiento, sino que estaba abierto, trataba de incluir, ¿sí? En especial de incluir a los rechazados o a los discriminados del sistema vigente, ¿sí? A los discriminados por la ley, discriminados por el templo. Estos eran, y vamos a ver que aparecen un montón de veces en la Biblia que Jesús se refiere como protagonistas privilegiados para recibir el mensaje de su proyecto. Estos son los enfermos, leprosos, los pobres, los pecadores, los niños y las mujeres. El acceso a Dios en su movimiento era para todos, ¿sí? Dejando de lado las discriminaciones a las mujeres y a los impuros que hacía la ley, justamente la Torá, que discriminaba tan fuertemente a estos grupos. Entonces Jesús lo que plantea es una reciprocidad total en las relaciones hombre-mujer, basada en la igualdad de su condición personal y en la igualdad ante Dios. Entonces plantea Jesús una fraternidad entre todos, tanto hombres como mujeres, son sus hermanos, dice, dejando de lado el patriarcalismo. Dios es el único Padre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre los 10 mandamientos, donde el primer mandamiento decía: yo soy Yahvé, el que te sacó de la esclavitud en Egipto, no tengas otros dioses antes de mí? Y que eso tenía un sentido de: yo soy el Dios que te liberó, y si tenés otros dioses, te van a volver a oprimir. Bueno, en el mismo sentido, acá Jesús plantea que hay un solo Padre, ¿sí? Un solo Padre, y que ese Padre es Yahvé. Dios es el único Padre. A ver si les puedo compartir pantalla para ver un párrafo de Mateo 23. Vamos a ver si me deja compartir pantalla. No. Bueno, a ver si ahora sí logro compartirles pantalla. Vamos a ver. Pantalla. Ahí estábamos en que esta frase de Mateo, ¿sí? Lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 8, dice: lo que ustedes no se dejen, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. ¿Sí? Ustedes no se dejen llamar maestro y no llamen a nadie padre, porque hay un solo Padre, que es el que está en el cielo. Entonces, bien,
único padre, no llamar al padre padre, sino solamente a Yahvé, así como no llamar a nadie de rey, solamente a Yahvé, ¿sí? El reino de Dios, el reino de Yahvé. Bueno, entonces, este protagonismo de las mujeres es imposible que haya sido inventado y responde a los requisitos de los más exigentes criterios de crítica histórica. En primer lugar, el criterio de atestación múltiple, porque como hemos visto, se transmite en todas las fuentes evangélicas, es decir, en los 4 evangelios que tenemos aparecen protagonismo femenino. En segundo lugar, el criterio de discontinuidad, porque este protagonismo de la mujer choca con la mentalidad judía previa a Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús quiere retomar un proyecto de liberación de la confederación de tribus, pero en ese proyecto el rol de la mujer seguía siendo un rol marginal, sometida a los hombres. En cambio, acá Jesús viene a romper con esa parte de ese proyecto. Entonces, para los judíos, el testimonio de la mujer no tenía valor jurídico alguno, pero tampoco se explica como proyección de la iglesia posterior, o sea, el rol femenino tampoco, una vez muerto Jesús, una vez que, ya vamos a ver, un par de siglos después, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, ahora ya devenido en catolicismo, ¿sí? Acá el rol de la mujer no va a ser el que tenía con Jesús, ¿sí? Sino que vuelve a lo anterior, se tiende a reducir su papel en beneficio de los apóstoles hombres. Entonces, por estos distintos criterios podemos ver que el papel de la mujer era fundamental. Hay ciertas fluctuaciones, confusiones en los nombres, ¿sí?, de las mujeres en los diversos evangelios. A veces, bueno, ya vimos que con los hombres también pasa, que a veces se los nombra de una manera, otras veces se los nombra de otra. En la traducción del hebreo al griego, al latín, los nombres a veces mutaron, ¿sí? Pero uno de los nombres, por esto aparecía la vez pasada esa confusión sobre si Magdalena era la suegra o no de Pedro. Lo que sí podemos afirmar con toda certeza es que si hay una mujer protagonista del movimiento de Jesús, esa mujer es María Magdalena. También se la llama en diferentes lugares de los evangelios, se la llama como María de Magdala o directamente Magdalena o la Magdalena. Ella, Magdalena, es testigo de la muerte de Jesús, de su sepultura, es la que descubre la tumba vacía de Jesús, es la que recibe el anuncio de la Pascua, es la que primero proclama la buena nueva de la resurrección y la que primero se encuentra con, con Jesús resucitado, ¿sí? Sin duda, Magdalena tuvo en los orígenes del cristianismo una importancia tan grande como Pedro, ¿sí? Quizás hasta mayor que Pedro, pero bueno, después en la historia del catolicismo ella quedó como marginada y como denostada por ciertos relatos, ¿sí? Difamada, pero es significativo y elocuente que en los textos canónicos se hable mucho de Pedro y muy poco de Magdalena, mientras que en los textos apócrifos marginales, es decir, en los que la Iglesia no consideró como textos sagrados, se mantiene muy vivo el recuerdo de esta mujer. Piensen que en esta época una mujer era una suerte de propiedad de su padre, ¿sí?
por esto se la llamaba como la hija de Juan, Ana, la hija de Zebedeo, o María, la hija de Simón, y cuando llegaba a cierta edad, la mujer pasaba a ser la esposa de, si tenía suerte, ¿no? Para la mentalidad de estas sociedades, ¿sí? Pasaba de ser la hija de, hasta que venía alguien, le pedía la mano al padre y pasaba a ser la esposa de, siempre en relación a un hombre. Bueno, acá vemos la particularidad de Magdalena, ¿sí? Que en realidad su nombre era María y que venía de la ciudad de Magdala, o Magdala, eh, que es una ciudad al norte de Jerusalén, en la zona de Galilea, si no me equivoco, cercana a Nazaret, y de ahí provenía María Magdalena. Entonces, ella no era María hija de, ni María esposa de, sino que era María de un lugar, ¿sí? Como para diferenciarla, en vez de ser hija o esposa, era del lugar, y no en relación a un hombre. Este es uno de los indicios que nos lleva a pensar, bueno, después ya vamos a ver con mayor detalle esto, pero que a muchos historiadores ha llevado a pensar que la relación de María Magdalena con Jesús era una relación que pasaba de lo meramente compañeros de movimiento, sino que había una relación afectiva. Pero bueno, ya vamos a ver esto. Vamos a entrar ahora particularmente en el rol de la mujer en el Evangelio de Juan. Es decir, ustedes saben que los evangelios llevan un nombre, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que están escritos, se supone, por estas personas, o no necesariamente por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, sino escritos dentro de la comunidad de Marcos, la comunidad de Mateo, la comunidad de Lucas, la comunidad de Juan, por los discípulos de estos evangelistas. Entonces, el Evangelio de Juan está escrito aproximadamente en el año, alrededor del año 98, es decir, si pensamos que a Jesús lo mataron alrededor del año 30, 32, 33, este Evangelio está escrito, bueno, entre 60 y 70 años después, ¿sí? Después de la muerte de Jesús. Seguramente por esto, si tenemos en cuenta que está escrito 60, 70 años después de la muerte de Jesús, seguramente no fue escrito por Juan, sino que fue escrito por algún miembro de su comunidad a través de los relatos hechos por Juan. Bueno, entonces ahora vamos a adentrarnos. Yo voy a compartir con ustedes, voy a intentar ir compartiendo pantalla para ver algunos pasajes de la Biblia que yo elegí, y se los voy a mostrar para no estar hablando en el aire. Y en estos pequeños pasajes vamos a intentar hacer esto que les decía algo, ver este pequeño pasaje como una punta de un iceberg que está oculto, pero que si uno rastrea debajo de la superficie hay algo mucho mayor, esta hermenéutica de la sospecha, ¿sí? Entonces, cada vez que aparezca una mujer en el Evangelio que nos hable de cierto protagonismo de la mujer en el movimiento de Jesús, tenemos que pensar que en realidad eso lo que nos muestra es que el protagonismo era muchísimo mayor de lo que nos está mostrando el Evangelio, porque si no directamente no lo mostraría, ¿sí? No mostraría nada. Si fuera una participación menor, no diría nada. En cambio, como es una participación súper importante, y bueno, algo tiene que decir porque fue un hecho importante, remarcable. Entonces, a ver si lo logro. Vamos a ir a Juan 4, capítulo 4, versículo 25. Perdón.
Juan capítulo 4, versículo 6, donde dice así: Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo, era cerca del mediodía, y fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: además, la samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. ¿Se acuerdan que Samaria era el norte? Galilea y Samaria eran la región del norte, lo que había pertenecido al reino de Israel, no al reino de Judá. ¿Sí? Acá se ve esa diferenciación, ¿no? Que ella le dice: se sabe que los judíos no tratan con samaritanos, como recuerdan esto, que los consideraban, a los del norte los consideraban impuros. Bueno, Jesús era del norte también, ¿no? O sea, Jesús era impuro. Jesús, porque era nacido en Nazaret, que es parte de esta región del norte. Jesús le dijo entonces: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Acá resalté esto porque es un indicio, ¿no?, que marca la tendencia de la comunidad de Juan a ver a Jesús como profeta, ¿sí? Eh, en contra de la posición de Jesús como el primer sacerdote, el creador de la Iglesia Católica, ¿no?, como del proyecto sacerdotal. En cambio, acá claramente es un profeta. Entonces dice: nuestros padres vinieron a este cerro para adorar a Dios, y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en el que se debe adorar a Dios? Jesús les dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahora lo central, todo esto que les adelanté, era para llegar a este momento, ¿no?, donde la mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra.
Ustedes dicen dentro de 4 meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale lo dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Para qué todo este pasaje tan largo? Bueno, lo fundamental es eso. Jesús dice, se revela por primera vez, se revela diciendo que él es el Mesías, nada menos que a una mujer. Y muchos creyeron gracias a la palabra de ella. Si pensamos que la palabra de la mujer no tenía ningún valor en la sociedad judía, esto ya es un acto subversivo, ¿sí? El rol de esta mujer. Ahora vamos a pasar a otro pasaje, también del Evangelio de Juan. Vamos a ver, les comparto la pantalla. Este pasaje, Juan 11:20. Este es más breve. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en su casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Acá vemos otra vez que Jesús se revela ante una mujer, ante Marta, en esta circunstancia, ante Marta. Eso era Juan capítulo 11, versículos 26 y 27. Luego tenemos el capítulo 19 de Juan también. Vamos a ver el capítulo 19. Les voy a compartir la pantalla una vez más. Versículo 19, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala, o María Magdalena. Les aclaro, yo acá estoy usando, esta es la versión de la Biblia latinoamericana, que la pueden, si no la tienen en papel, la pueden conseguir, está en línea, está online. Ahora no me acuerdo, si quieren, después en un mail le pongo el link para que puedan acceder, pero si no, ponen directamente en algún buscador, ponen Biblia Latinoamericana PDF y los va a llevar a la página web de Ediciones Paulinas y ahí está la Biblia Latinoamericana completa. Bueno, yo de ahí copié estos extractos y les estaba leyendo Juan, capítulo 19, el Evangelio de Juan, ¿no? Capítulo 19, versículo 25. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Bueno, esto al margen de que es un pasaje en el que lo que nos está transmitiendo Juan es que una vez muerto Jesús, María, madre de Jesús, fue parte de la comunidad de Juan, ¿sí? Y que Juan sería el discípulo amado, el discípulo más amado, más querido,
Pero otra cosa que nos muestra este pasaje es, a la muerte de Jesús, quienes habían quedado en, cerca de la cruz eran su mamá, con María, la hermana de su mamá, la esposa de Cleofás, y con María Magdalena. Es decir, mujeres son las que quedan y quedan en pie a pesar de la muerte de Jesús. Otro pasaje que, ya que estoy acá, les vamos a leer es en Juan capítulo 10, versículo 1, dice así: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. El pastor llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otros no lo seguirían, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir, ¿sí? Es decir, Jesús les habló sobre cómo el pastor reconoce a las ovejas y las llama a cada una por su nombre, y las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen, ¿no? Y les dijo, usó esta metáfora, ¿sí? Y entonces luego vamos a ver acá en Juan capítulo 20, versículo 11, dice así. Esto es una vez crucificado. Juan 20 ya es el final del Evangelio de Juan, casi el final, dice así: María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y él les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús entonces le dijo: María. Ella se dio vuelta y le dijo: Raboní, o Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues no he subido aún al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. A ver, vamos a hacer un análisis de este pasaje. Acá lo que vemos es la referencia anterior que había hecho Jesús al pastor que llama a las ovejas por su nombre y éstas lo reconocen por su voz y lo siguen. Acá es Jesús ya muerto, María Magdalena al pie de la cruz, o cerca del sepulcro. Cuando entra ve que no está, entonces pregunta dónde se lo llevaron al cuerpo de Jesús, y a espaldas de ella aparece Jesús resucitado, ¿no? Y entonces ella no lo reconoce, le dice: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús ahí le dice: María. O sea, como el pastor llamaba a las ovejas por su nombre, acá Jesús llama a María Magdalena por su nombre, le dice María. Ella se dio vuelta y le dijo Raboní, que quiere decir maestro, ¿sí? Es decir, no lo había reconocido a la vista, pero cuando él la llama por su nombre, ahí ella lo reconoce como a su pastor, y como las ovejas a su pastor. Y ahí vemos otro detalle, otro indicio que dice: suéltame, suéltame, le dice Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué le dirá suéltame?
le dice suéltame justamente porque ella lo agarra, si no, no le decís a alguien suéltame si no te agarra, o lo abraza, sin embargo, pongo el acento en esta palabra porque en muchas traducciones de la Biblia, si ustedes van a otras traducciones, en algunas dicen no me toques en vez de suéltame, ¿sí? No me toques quiere decir otra cosa. No me toques es no me toques y suéltame es deja de agarrarme. Bueno, acá el no me toques se lo traduce así por una cuestión de la pureza, ¿sí? El valor de la pureza. Eh, no me toques es no me conviertas en impuro, no tengamos un contacto físico, y en cambio en el suéltame, que vemos que es una traducción más fiel al original, suéltame lo que está demostrando es que había una relación afectiva entre María Magdalena y Jesús, ¿sí? Pero para los sectores sacerdotales no puede existir una relación afectiva, entonces la manera es denostando a María Magdalena, llamándola vulgarmente como prostituta, como mujer vulgar, como mujer que no tenía hombre, y eh, negando que existiera una relación amorosa, afectiva entre ella y Jesús. Bueno, y acá además en este pasaje lo que vemos, otro dato importante, es que es María Magdalena la primera que lo ve a Jesús resucitado y es a quien él manda a decirle al grupo del movimiento, ¿sí? A los seguidores de Jesús, a los apóstoles. Jesús le dice a María Magdalena que les vaya a avisar a los apóstoles que él resucitó. Es decir, si tenemos en cuenta que apóstol quiere decir el que lleva la noticia, el que lleva la novedad, eh, María Magdalena es nada menos que el apóstol entre los apóstoles, ¿sí? Porque es la que le lleva esta semejante novedad de la resurrección de Jesús. Este pasaje, recordémoslo, ¿no? Que es ella la que lo ve por primera vez resucitado y ella la que va a avisar a los seguidores, a Pedro y a los demás seguidores, tengámoslo en cuenta porque va a aparecer en otras circunstancias, en otro relato va a aparecer de otra manera. Por estos hechos que vemos acá, podemos inferir que el Jesús del Evangelio de Juan no solamente incluyó mujeres entre sus discípulos, sino que estas mujeres fueron del grupo más íntimo. Analizando su Evangelio da la sensación de que en la comunidad de Juan hombres y mujeres se hallaban en un lugar de igualdad dentro del rebaño de Dios, un sueño que también tuvo Pablo, pero que no logró consolidarse. A diferencia vamos a hablar sobre Pablo. A diferencia de Juan, que fue contemporáneo, fue parte del movimiento de Jesús, compañero del movimiento de Jesús, Pablo de Tarso recién se incorpora al movimiento de Jesús unos años después de la muerte de él, está fechado alrededor del año 40, si Jesús murió en el 30 y algo, fue asesinado en el 30 y algo, Pablo se une unos años después. A ver, tengo para compartir de Pablo. Pablo, dentro de los militantes del movimiento de Jesús, podemos ver que existieron apóstoles y discípulos, ¿sí? Podemos utilizar estas dos categorías para distinguir ciertos matices dentro del grupo de seguidores, ¿sí? Del gran grupo de seguidores de Jesús, podemos ver a grandes rasgos estos dos subgrupos. Por un lado los apóstoles, por otro los discípulos, siendo que los discípulos son los que, una vez muerto Jesús, se encerraron en pequeñas comunidades como para llevar adelante, realizar el proyecto del reino de Dios, del reino de Yahvé,
Y en cambio los apóstoles fueron los encargados de ir llevando el mensaje por distintas comunidades, ir llevando la buena nueva, llevando el evangelio, llevando el mensaje de Jesús y no quedándose en un solo lugar, sino intentando que se multiplique. Unos intentaron encerrarse y fortalecerse dentro del proyecto y otros intentaron exportar el proyecto, ¿sí? Hacer que se multiplique. Bueno, Pablo de Tarso fue uno de los apóstoles, ¿sí? Es decir, los que llevaron el mensaje hacia otros lugares, con mucha fuerza, hacia otros lugares. Pedro también podría ser un apóstol, aunque después él quedó situado en la comunidad de Roma, pero también intentó llevar el mensaje por distintos lugares. Pero ahora tenía justamente para compartir algo del mensaje, de los viajes de Pablo. Este mapa yo lo subí al Dropbox, así que pueden acceder a él. Acá vemos, como se darán cuenta, me encantan los mapas. Sirven mucho para analizar la historia, tener en cuenta el espacio geográfico, ¿sí? Para comprender un poco mejor el contexto. Acá tenemos, no sé si ustedes ven, si se queda grabado, bueno, pero acá tenemos sobre la derecha la zona de la Palestina, ¿sí? Ahí figura Siria, y vemos al norte, vemos Antioquía de Siria, y un poquito al norte, en lo que todo esto sería lo que hoy es territorio de Siria y lo que hoy es territorio de Turquía, fundamentalmente. Ahí se ve la ciudad de Tarso, ¿sí? Acá donde se ve el Golfo de Cilicia, se ve la ciudad de Tarso. De ahí era Pablo, y él arranca sus viajes en general desde esa zona de Tarso o de Antioquía de Siria, ¿sí? Y ahí vemos que él realizó fundamentalmente 4 viajes llevando su mensaje a distintas comunidades. Todo esto va a estar relatado en el libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Acá abajo ven que figura los pasajes de la Biblia donde se habla el primer viaje misional de Pablo, el segundo viaje, el tercer viaje y el viaje a Roma. Y se ve en el primer viaje cómo se mueve por esta pequeña zona del sur de Turquía y el norte de la costa de Siria, ¿sí? En el segundo viaje se extiende un poco más de Turquía y pasa hacia la zona de Grecia y de las islas griegas, y vuelve hacia la Palestina. El tercer viaje es más o menos parecido, ¿sí? Y recién después, en el que parece como cuarto viaje o viaje a Roma, es que Pablo va a ver a Pedro, ¿sí? A Roma. Bueno, y lo que hace Pablo, lo que sabemos, además de los Hechos de los Apóstoles que fueron escritos por la comunidad de Lucas sobre los viajes de Pablo, lo que sabemos sobre Pablo fundamentalmente es por cartas, que él escribía cartas en estos viajes. Él se comunicaba con las distintas comunidades a través de cartas. A ver, voy a hacer un corte acá para que el video no quede tan pesado.